Walter Benjamin es uno de los pensadores alemanes más polifacéticos, prolíficos y seguramente valientes en lo referido al ejercicio de la libertad de expresión y en la defensa de su postura ideológica, político-social y económica. A mediados de 2020, el sociólogo y filósofo marxista Michael Levy publicó Aviso de incendio, un ensayo sobre las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin. Hoy tenemos el honor de contar con uno de los traductores de esta obra, el ya conocido por los oyentes de Radio Sefarat, ensayista, poeta y traductor Arnau Pons. Arnau, asimismo, también ha traducido la tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Shalom, Arnau, y gracias por recibirnos una vez más. Muchas gracias a vosotros, Sara. Para mí es un placer estar otra vez en Radio Sefarat. Como traductor y también desde la óptica del ensayista que eres, sobre Aviso de incendio de Michael Levy, ¿qué podemos poner en relieve de dicho ensayo? Bueno, pues para mí es, digamos, uno de los ensayos que más pronto iluminaron estos textos, ¿no? Salió, creo recordar que hace ya muchísimo en francés, luego se hizo una reedición de este libro y también existía en castellano con muchísimas reediciones. Y cuando la editorial Flaneur, que es una editorial de Barcelona, me pidió que tradujera las autotraducciones que Benjamin hizo al francés, porque él, digamos que a veces se autotraducía y al autotraducirse, pues digamos que quieras o no, pues modificaba algunos aspectos de estas tesis, ¿no? Y bueno, digamos que cuando ellos me propusieron traducir la parte francesa, ¿no?, de las tesis, yo les sugerí que publicaran este ensayo de Levy porque me parece una de las puertas de acceso a estos textos inacabados, inconclusos y tan importantes, pues más vigentes todavía a día de hoy, ¿no? De alguna forma, con el trabajo de Michael Levy se podemos decirlo así, como concluir todo lo que dejó inconcluso Benjamin. Bueno, Benjamin tiene como escritor, ¿no? Tiene textos muy acabados, digamos, muy pensados, y tiene otros textos pues más, digamos, fragmentarios, ¿no? Y estos, bueno, las tesis son uno de estos textos fragmentarios, inconclusos, etcétera, ¿no? Y esto también hace que sea difícil a veces interpretar algunas partes, ¿no? Porque no eran textos destinados a la publicación. Él mismo dice en algún lado que si se publicaran en este momento, pues darían lugar a muchos malos entendidos, ¿no? Y digamos que Levy lo que hace es un trabajo muy meticuloso de búsqueda de los referentes de Benjamin, y a partir de estos referentes ayuda a toda la parte, digamos, más política de estos textos, porque son textos, digamos, que se escriben un poco a caballo entre el marxismo y el judaísmo, ¿no? Es decir, Benjamin es un autor que bebe de muchas fuentes, incluso de fuentes que podrían a primera vista pues parecer contradictorias, ¿no? Y esto hace que, bueno, aparte de que a veces su estilo es altamente poético, ¿no? Y esto hace, pues, bueno, digamos que produzca un efecto de enigma en algunos de estos textos, ¿no? Y Levy, pues, en su ensayo, me parece que digamos que pone las bases, para mí, pone las bases a todo lo que se ha dicho después sobre estos textos. Es decir, para mí hay un antes y después de este ensayo de Michael Levy,
y aparte de que ha sido un ensayista, ¿no? Que se ha dedicado a Benjamin durante muchísimo tiempo, que lo ha estudiado a fondo, ¿no? Y bueno, también por eso se le dio el premio internacional Walter Benjamin en el 2021, ¿no? Y bueno, digamos que para mí me parecía que era esencial que esta obra estuviera en catalán, tuvo una recepción inmediatamente pues muy buena, se agotó y se tuvo que hacer una segunda edición y bueno, digamos que para mí Benjamin es un autor a día de hoy pues muy necesario, ¿no? En él hay una crítica al progreso, todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, pues también digamos que podemos pensar mucho en lo que él dijo, ¿no? De la explotación de la naturaleza, de tener que poner un freno de urgencia para detener el tren del progreso, ¿no? Y bueno, para él la revolución es activar este freno y detenernos, ¿no? Y en este sentido, digamos que, pues bueno, actualmente todo esto está muy encima de la mesa, ¿no? En cuanto a las tesis sobre el concepto de historia del autor, de Benjamin, anterior a la entrevista me habías comentado que estas tesis tienen como un carácter mesiánico, es por esa colación de lo que me comentabas, ¿no? De lo que vivimos de la pandemia, de cómo se maltrata la naturaleza. Sí, bueno, digamos que la cuestión mesiánica no es algo que sea específico de Benjamin. Hay que decir pues, que en un cierto romanticismo alemán pues, esto vuelve a surgir, ¿no? Y no necesariamente en autores que sean judíos, ¿no? Pero Benjamin sí que le da un cuño muy, muy propio, ¿no? Es decir, para él el Mesías es un Mesías colectivo, es decir, no es un individuo, sino que es de pronto una multitud en la calle, y cuando digo multitud digo pues eso, ¿no? Digamos una especie de detención mesiánica que se produce porque los obreros, por ejemplo, ¿no? Sí. Toman las calles y producen un giro radical en el Estado, ¿no? Una conciencia global Sí, de... digamos que no es lo mesiánico en Benjamin no es, es decir, hay que leerlo muy alegóricamente siempre a él, ¿no? Y por tanto, bueno, digamos que durante mucho tiempo pues se lo asoció con pensadores como por ejemplo Carl Schmitt. Para mí no tiene nada que ver con Carl Schmitt en todo, bueno, todos estos conceptos de estado de sitio, etcétera, etcétera. Es decir, en Carl Schmitt, que fue, digamos, uno de los pensadores que sirvieron para, digamos, poner en marcha las leyes raciales, etcétera, etcétera, ¿no? Para Schmitt, el estado de sitio sirve para reforzar el Estado, ¿de acuerdo? Mientras que para Benjamin esta especie, digamos, de estado de sitio es precisamente para dinamitar el marco del Estado, ¿no? Y bueno, él es un autor revolucionario, es un autor que toma cosas del marxismo, pero también cada vez es muy crítico con el marxismo, tiene una gran decepción cuando visita la Unión Soviética. Y bueno, digamos que siempre pone un poco su parte de lucidez en todo lo que pues, le interesa, en lo que se implica, ¿no? Y para él esta especie de dialéctica, ¿no? Que se produce entre marxismo y judaísmo es lo que le permite tener esta especie, digamos, de impulso revolucionario, ¿no? Por ejemplo, se dice que Scholem siempre le criticaba mucho su amistad con Bertolt Brecht y Bertolt Brecht su amistad con Scholem, ¿no? Y era precisamente, yo creo, porque tanto Scholem como Brecht eran mucho más puristas, ¿no? Y él veía pues que los procesos se tenían que producir de un modo dialéctico, ¿no? Por ello, por lo que has comentado anteriormente, que era un hombre con una capacidad de
poder racionalizar e incluso desmitificar, ¿no? Porque has comentado que él en principio era marxista, pero cuando fue a Rusia, digamos que se decepcionó un poco. O sea, Benjamin tenía una capacidad de autocrítica y también una cierta valentía. Por eso parece que al margen de sus orígenes judíos, ¿crees que también fue perseguido por ese carácter luchador? Bueno, digamos que Benjamin, evidentemente que era un elemento totalmente, digamos, subversivo y a eliminar, ¿no? Por el régimen nazi, aparte de que evidentemente era judío y esto ya lo hacía pues eliminable. Por otro lado, digamos que él era totalmente antifascista, antinazi. Ataca a los pensadores, por ejemplo, con Heidegger, pues no es que tengamos muchos textos, más bien son alusiones, pero ya ves perfectamente que se enfrenta al pensamiento heideggeriano. Es un autor claramente del ámbito de la izquierda, pero también muy crítico y decepcionado con esta izquierda. Y esto sale en las tesis. En las tesis hace una crítica muy, muy, muy fuerte a la izquierda alemana en estos momentos, ¿no? Y a esto, digamos, es un autor que al final de su vida, pues, podríamos decir, bueno, de hecho, Levy lo dice muy bien, es un autor que organiza su pesimismo para continuar con la lucha, ¿no? Es decir, el pesimismo no lo hunde, sino que para él el pesimismo es lo que le sirve para continuar luchando, ¿no? En cierta medida. Y bueno, digamos que evidentemente tuvo que huir y bueno, ya su historia final es de sobras conocida, ¿no? Benjamin es un autor que es más entendido en nuestros días o aún tiene que llegar a entenderse en un futuro. Tal vez es demasiado avanzado para la sociedad aún. Yo creo que ha pasado con lo mismo que con muchos otros autores judíos alemanes, ¿no? Como Celan, por ejemplo. Benjamin durante mucho tiempo fue visto como un místico judío que había, digamos, bueno, ha habido muchas lecturas también muchas veces, o bueno, por ejemplo, Derrida mismo, ¿no? Es muy crítico con Benjamin. Y yo creo, pues, que hace falta un tiempo para que caigan toda una serie de lecturas que se han hecho que yo creo que distorsionan su legado para que aparezca realmente pues su dimensión crítica, ¿no? Y Benjamin es uno de estos, ¿no? Durante unos años, pues, cuando él utiliza palabras que evidentemente son muy connotadas, ¿no? Como violencia divina, ¿no? Ángel, el ángel, ¿no? Es decir, son términos que en los lectores rápidamente producen o tienen una significación pues muy religiosa, y hay que ver que en el caso de Benjamin él los utiliza más como metáforas, ¿no? Hay una autora que a mí pues me gusta como ha leído a Benjamin, es Judith Butler, ¿no? Que las lecturas que ha hecho de su tratado teológico político, ¿no? O, bueno, digamos, esta parte donde habla para una crítica de la violencia, ¿no? Que es otro texto que se pone pues en relación con las tesis, pues Butler yo creo que da ahí muy bien, ¿no? Da en el clavo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, digamos que es una lectura pues relativamente reciente, como dices tú. Volviendo al ensayo de Michael Levy, este libro podría considerarse, este ensayo puede considerarse como un must, como se dice actualmente, dentro de la filosofía. Bueno, digamos que
tiene una dimensión política importante y hay que tener en cuenta también que Levi viene de, bueno, él nació en Brasil, es hijo de judíos austríacos que huyeron, ¿no? Y tiene esta dimensión, no sé cómo decirlo, pero sudamericana, ¿no? También un poco de la teología de la liberación, que es diferente a lo de Benjamin, pero también tiene, digamos, este componente como revolucionario, ¿no? Bueno, digamos que yo creo que, bueno, es un ensayo, como he dicho, que se publicó hace unos 20 años y que no ha perdido su vigencia. Sí que se podrían quizás hacer algunos añadidos, ¿no? Porque evidentemente se escriben muchas cosas sobre Benjamin, pero es un texto que se mantiene. Yo creo que lo que escribió Reyes Mate, Medianoche en la historia, sin este libro de Levi, pues hubiera sido difícil, ¿no? Es decir, yo creo que Levi ha marcado bastante a lo que es, digamos, los benjaminianos de aquí, ¿no? De Madrid y esencialmente del Estado español, ¿no? De alguna forma es una pieza a añadir más, es un anexo más a toda la literatura o todos los pensamientos de Benjamin para entenderlos. Yo creo que sí, yo creo que es un libro, aparte de que se lee bien, no es un libro complejo, es un libro que lo que pretende es, pues, que este efecto de sorpresa que pueden producir estos textos, ¿no? Que son textos, como he dicho, pues que no están del todo acabados, ¿no? Y con una fuerte carga, pues, poética muchas veces, ¿no? Él lo que hace Levi es intentar los ancla en una serie de referentes, que son los referentes de Benjamin, y a partir de ahí, que es toda una tradición también que había, y a partir de ahí, pues, los hace hablar, ¿no? Y ves perfectamente que se trata de textos, pues, de un gran contenido político. Es filosofía política, ¿no? En definitiva. Y, bueno, digamos que yo creo que durante mucho tiempo se ha leído a Benjamin casi como un autor de culto. Esto tiene sus peligros, ¿no? Es decir, se lo cita muchísimo y esta especie de veneración, aparte de que evidentemente pues su muerte en Portbou también ha sido un poco sublimada, ¿no? Y casi se convierte como casi en una especie de santo judío, ¿no? Toda esta dimensión pues del suicidio, la persecución de los nazis, etcétera, etcétera, ¿no? Y se crea como una especie de mito que a veces no nos permite ver, pues, esa dimensión más subversiva y revolucionaria de su obra, ¿no? Y durante mucho tiempo, bueno, aparte de que Benjamin es un autor muy, ¿cómo decirlo? Es un autor complejo porque toca muchísimos ámbitos. Toca el ámbito de la fotografía, de la imagen, del romanticismo, del teatro. Es un autor muy, muy heteróclito, ¿no? Y con muchísimos intereses. Y bueno, digamos que esta parte como más de filosofía política resuena hoy casi más que nunca, ¿no? Para finalizar la entrevista, me gustaría parafrasearte, mirando información tuya, recabando información, vi una frase que te atribuyo, que se dice, todo autor vive en las palabras que ha escrito. Y bueno, es una frase que pronunciaste en una entrevista anterior y me parece, bueno, perfecta para podérsela aplicar en este caso a Benjamin, que también aún falta por incluso descubrirlo un poco más, si cabe. Bueno, es una frase que me gusta, en efecto. Es esta dimensión, digamos, de la vida en la obra, ¿no? Y esto también aparece en cierto modo en las tesis, ¿no? Sí, efectivamente, todo autor está vivo o permanece vivo en las palabras que escribió. Efectivamente.
Bueno, es una frase preciosa. No podía ser menos de ti, de todo tu saber, de tu erudición. Y que por ello te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista, estos minutos para charlar tanto del ensayo de Michael Levy como de Walter y como de tu perspectiva como ensayista y traductor. Ha sido un placer. Os estoy muy agradecido, Sara. Siempre es un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Arnau. Un abrazo. Un abrazo.